Entonces, la anterior clase ya hemos estado viendo con respecto a lo que es el tema 5. Hemos estado viendo los tipos de seguros. Entre ellos decíamos que de los seguros en caso de muerte, los seguros en caso de vida o de ahorro, los seguros mixtos y los seguros de rentas, ¿no es cierto? Cada uno de estos hemos estado conceptualizando. Ahora vamos a ver lo que son las características de los contratos de seguros de personas. Entonces, decimos que las características de los contratos de seguros de personas se presentan de la siguiente manera. A. Puede ser contratado de manera individual o colectiva. El contrato de seguro de personas puede ser en forma individual, puede contratarse entre un interesado y una compañía aseguradora, o también en forma colectiva, toda la familia, toda la empresa, toda una sociedad, toda una cooperativa, en fin. B. Su contratación es voluntaria. Nadie no nos puede obligar diciendo de que tienes que asegurarte, tienes que contratar siempre un seguro. Es voluntario. Salvo aquellos trabajos peligrosos donde sí la ley les obliga a que en este caso las empresas vayan a contratar su seguro. Luego, el resto es voluntario. C. Tiene vigencia definida. Los temporales, o sea, los contratos temporales son por un periodo definido. Puede ser por 1 año, 2 años, 3 años, así. Entonces, generalmente, cuando se habla de contratos temporales, son por 1 año y cada año hay que ir renovando la póliza, o sea, el contrato. Y también hay los de vida entera, que son hasta la muerte del asegurado. ¿Qué significa esto? De que una vez asegurado van pagando su prima hasta la edad de su jubilación o hasta cualquier dato le puede llegar la muerte. Luego hablamos de que establece una edad máxima del asegurado para incorporarse en la póliza. Entonces, ¿qué significa? Que en este caso tiene que haber una edad máxima del asegurado. Y de acuerdo a la edad también, si uno es joven y se asegura por la vida entera, con seguridad las primas que va a ir pagando por las pólizas va a ser bajo. Pero cuando la edad ya es un poco avanzado, ya va a ser alto. Pero personas de la tercera edad, por ejemplo, ya no van a poder pues entrar a asegurarse. ¿Por qué? Porque las mismas características o los mismos reglamentos ya no les permite a las empresas aseguradoras. De igual forma, establece una edad máxima para la cobertura. Entonces, que si es mayor ya de tercera edad, bueno, ya no va a tener cobertura. Además, esto ya vive de su jubilación, otro tipo de beneficio, ya no es persona activa, sino ya es pasiva, por tanto, ya no hubiera de dónde pagar lo que es la prima. Generalmente se requiere una declaración de salud antes de incorporarse a la póliza. ¿Qué quiere decir esto? De que tiene que tener su certificado médico, pero su certificado médico, pues no
no recurrir a un amigo y dime que estoy sanito y que me aseguren, no, sino que la compañía aseguradora nos va a decir con tal médico y tiene que pagar tanto y nosotros entramos y nos hace una revisión y ahí va a sacar qué enfermedades tenemos, si somos sanos o no somos, o no somos sanos. Entonces, así las características de los contratos de seguros de personas se presentan. A partir de ahí podemos decir entonces de que el contrato del seguro o póliza del seguro se realiza entre la aseguradora y el tomador del seguro, persona que pacta o suscribe el contrato, que suele ser el asegurado, pero no necesariamente el indemnizado. En el caso de las empresas, por ejemplo, el gerente es el que va a pactar el seguro con la compañía aseguradora y el indemnizado puede ser el trabajador, ¿no es cierto? Entonces, pero van a formar parte de dos personas. Una persona que va a pagar lo que es el seguro y el otro que va a asumir lo que es el seguro, en este caso la compañía aseguradora. Entonces, el asegurado es la persona sobre la que recae el seguro o la cobertura. El beneficiario es la persona indemnizada, como en el caso de las empresas, les decía, ¿no es cierto? Le pasa algún accidente o fallece, entonces su familia no va a ser en este caso la empresa la que va a recibir la indemnización, sino su familia de la persona que ha fallecido, según las condiciones de la póliza o del contrato. En un seguro de vida, el tomador, el asegurado y el beneficiario pueden ser personas diferentes, como hemos explicado, ¿no es cierto? Entonces, este seguro de vida puede contratarse asegurando a varias personas. Es muy importante analizar lo que es la solvencia, en este caso, de la compañía y los riesgos que cubre, ya que algunos cubrirán situaciones en vida, la jubilación y los gastos del funeral. Es de protección para la familia, sobre todo cuando la persona asegurada es la que sostiene económicamente. Entonces es muy importante analizar la solvencia de la que es la compañía aseguradora y los riesgos que cubre, ya que algunos seguros también pueden llegar a cubrir situaciones en vida, como por ejemplo la jubilación o los gastos del funeral. Este tipo de seguro se considera como un sistema de protección para la familia, sobre todo cuando la persona asegurada llegaría a fallecer y lamentablemente esta es la que sostiene a la familia económicamente. Entonces el pago de la póliza dependerá de muchos factores, entre los cuales podemos destacar la edad. A mayor edad, mayor pago de la cuota, ya que la probabilidad de que el hecho suceda es mayor, ¿no es cierto? El historial médico, el tipo de trabajo que desempeña. Entonces, así, de esa forma se caracteriza o así se presentan las características de lo que son los contratos de seguros. Muy bien, entramos a ver lo que son los seguros de rentas vitalicias. Esta modalidad de seguros garantizan que el titular recibirá una renta periódica hasta su fallecimiento. Además, los seguros de renta vitalicia cuentan con unas interesantes ventajas fiscales. Toda entidad aseguradora que ofrece seguros vitalicios en nuestro país se encuentra obligada a prestar los servicios tal como dice la venta de ese producto, comprendiendo el cálculo de lo que son las pensiones. Su funcionamiento de un seguro de renta vitalicia según conceptualización de la BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es en el momento de la contratación de un seguro de renta vitalicia. Se establece el pago por única aportación de capital, prima única, o de varias aportaciones que se llaman primas extraordinarias.
dependiendo del tipo de seguro y de la entidad aseguradora que le oferte. Entonces, a partir de ahí, podemos ir hablando de que a partir de este pago, el titular del seguro se garantiza una cobertura hasta el fallecimiento. Toda entidad aseguradora que ofrece seguros vitalicios en nuestro país se encuentra obligada a prestar los servicios que conlleva la venta de ese producto, lo que decíamos. Comprendiendo al menos el cálculo de las pensiones y el pago de las mismas a los contratantes que hubieran elegido tal modalidad de pensión. Las entidades aseguradoras deberán proveer toda la información de los que sea exigible por la Superintendencia de la Autoridad de Pensiones y Seguros, la APS, para la administración de la modalidad de pensión de seguros vitalicios. Entonces, ¿cómo conceptualizaríamos un seguro de renta vitalicia? Es un producto de ahorro destinado para la jubilación, para la contratación de este. El asegurado realiza el pago de una prima y con ello recibirá una renta hasta su muerte, pudiendo en su caso destinar un porcentaje de la renta a sus beneficiarios. En nuestro país existen también las rentas vitalicias no contributivas. Entonces, dentro de los productos de ahorro e inversión destinados a mantener el nivel de vida en la jubilación se encuentran los denominados seguros de renta vitalicia. Esta modalidad de seguro garantiza que el titular recibirá una renta periódica hasta su fallecimiento. También decimos que una parte puede también renunciar él, ¿para qué? Para que cuando fallezca reciba, en este caso, sus beneficiarios. A partir de ahí, en nuestro país, decíamos, existen también rentas vitalicias no contributivas. No hay que olvidarnos que las rentas vitalicias son contributivas. ¿A qué se llaman contributivas? Cuando uno paga las primas, los aportes, para que algún día, cuando ya llegue a jubilarse, en este caso la compañía aseguradora le pague su renta. Pero existe también las no contributivas, resultando de una renta donde anteriormente no ha sido aportado, o donde aquí, en este caso, el beneficiario nunca no ha aportado, tampoco haya sido pagado alguna prima, o en este caso tampoco se ha asegurado alguna aseguradora particular, ni tampoco ha estado pagando ninguna prima. Que emerge de una ley que contempla las disposiciones sobre el destino de la administración de los recursos que benefician a los ciudadanos bolivianos de acuerdo a la ley de capitalización. Entonces se creó este fondo de capitalización colectiva y su beneficio desde aquellas veces cuando estaba de gobierno el MNR, Gonzalo Sánchez de Lozada, dicen la ley de capitalización. Políticamente los políticos dicen, ¿no es cierto? Esa maldita ley les ha capitalizado ahora el Evo los ha nacionalizado, ¿no? El 21 de marzo de 1994 sale lo que es el fondo de capitalización y de ahí sale su beneficio. ¿Cuál es el beneficio? El bono sol, bono solidario. Que eso posteriormente llegó a cambiar como durante el gobierno de Banzer, no recuerdo muy bien cómo se llamaba, bono, no sé qué bono. Posteriormente, cuando entra de nuevo Gonzalo Sánchez, entra, de nuevo reaparece lo que es Bono Sol, y ahora cambió el gobierno porque estos recursos siguen. Ese fondo de capitalización sigue generando recursos. Y el anterior gobierno cambió de nombre, lo que se llama ahora la renta dignidad. Entonces, como verán,
Cuando hablamos de rentas vitalicias, hay dos tipos de rentas. Uno, a través de lo que es el seguro mismo por los AFPs. Otro, a través de lo que es pagando una compañía aseguradora para que te pueda jubilar. Y otro, que serían las rentas vitalicias no contributivas, cuando nunca no hayas aportado ni a las AFPs, ni a Jopeva, y peor a una compañía aseguradora. Pero sin embargo recibes, que ahora se llama renta dignidad. Muy bien. A continuación vamos a ir viendo los tipos de seguros de renta vitalicia. Existen tres tipos de renta vitalicia, de tipos de seguros. Renta vitalicia, capital a fallecimiento y reversión de la renta. Renta vitalicia consiste en que el asegurado recibirá una renta periódica vitalicia mensual, trimestral o anual, cuya cuantía dependerá del capital total aportado por el titular, en este caso a la compañía aseguradora. Entonces, dependerá mucho del capital aportado. En ese sentido, lo más habitual es que los administradores del seguro inviertan el capital aportado en una renta fija, bonos de deuda pública se llama. Además, esta cuantía se podrá ir elevando de manera anual si el cliente así lo pide. Entonces, por ejemplo, las compañías aseguradoras siempre ese dinero que van cobrando van a ir pues depositando en una bolsa de valores, porque si no, quebrarían ellos si viven solamente de eso. Y a partir de ahí decimos que existen distintas modalidades y opciones que el asegurado puede contratar en relación con sus herederos. Y a partir de ahí podemos decir que se llaman el capital de fallecimiento, reversión de la renta. Cuando hablamos de capital de fallecimiento, si así se establece en el contrato, en caso de fallecimiento del asegurado, percibirán sus herederos. La reversión de la renta es otra modalidad que puede darse, es que si así se establece en el contrato, si fallece el asegurado, un beneficiario recibirá la misma renta que el asegurado o un porcentaje de la misma. Así, entonces, se presentan, en este caso, lo que son los del capital de fallecimiento y reversión de lo que es la renta. Si dice así el contrato, una parte en caso de fallecimiento del asegurado podrá dejar a sus herederos. Si así se fija el contrato, si fallece el asegurado, un beneficiario recibirá la misma renta. Mauricio Vargas, a ver, ¿qué querías preguntar? Adelante, hijo. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. En este caso, el asegurado sí o sí tendría que, a ver, como por decir, dejar herederos sí o en caso de que no lo haga, ¿cómo sería el procedimiento, licenciado? En cuanto a esto, va a ser una declaración de derecho habientes. Consta que no estamos hablando del AFP, porque en AFP, en el anterior tema ya hemos aclarado, ¿no es cierto? De que declaración de derecho habientes hacen y de ahí se sigue lo que es en este caso las familias, de primer, segundo hasta tercer nivel. Entonces, si no tiene su esposa, sus hijos, pueden ser sus hermanos o sus papás que viven, pueden ser, y si no tienen siempre, inclusive sus sobrinos pueden beneficiarse. Mientras que en este caso depende mucho de lo que es la póliza, cómo está el contrato. Por eso dice, si así lo dice el contrato. Entonces, en este caso, cuando hablamos de renta vitalicia, el asegurado recibe una renta periódica, cuya cuantía dependerá del capital aportado. Entonces, hasta su fallecimiento, y si dice ahí, termina y ahí se acaba, se cierra todo, entonces, bueno, ahí se acabó todo. O puedes decir también capital a fallecimiento. Si en el contrato dice una parte, en caso de fallecimiento del asegurado, podrá dejar para sus herederos una parte, entonces del capital que se ha podido reunir en lo que es la compañía aseguradora, tiene que haber para sus herederos. Seguramente va a haber siempre su esposa, sus hijos,
o hijas, en fin, ellos son los que se van a ir beneficiando. Y lo que es la reversión de la renta, si así se fija en el contrato, si fallece el asegurado, un beneficiario recibirá la misma renta. O inclusive una reversión, el monto total pueden solicitárselo si no es el monto tan alto. Pero para eso es un trámite previo todavía y en el contrato tiene que decir bien claro. Bien claro, ¿por qué? Porque si no, llegaría a perderse todo eso. Así, de esa forma, entonces, en cuanto a, tiene que estar registrado todos sus beneficiarios en la lista. Y si lamentablemente en una compañía aseguradora no están registrados, bueno, no va. Mientras que en las AFPs no. Basta que los documentos reciban, ellos van a hacer como una especie de juicio y al final van a ser declarados como herederos y estos se van a ir beneficiando. Entonces, así de esa forma, vemos lo que es los tipos de seguros. Beneficios de los seguros. Y finalmente, para terminar el tema, vemos los beneficios de seguros de rentas vitalicias. La contratación de un seguro de renta vitalicia, como se mencionó anteriormente, se establece el pago de una única aportación de capital, prima única, o de varias aportaciones que se llaman primas extraordinarias, como al rato mencionábamos. Con esto, el asegurado recibirá una renta periódica vitalicia mensual, trimestral o anual. Por decir, si su monto no ha sido tan alto lo que ha aportado, entonces, si es mensual, puede ser 80, 90, 100, 200 bolivianos. Es muy probable de que diga el interesado, no, prefiero en forma trimestral que me pague. O en forma anual. Entonces, se va a ir porque esto depende mucho de las primas que haya podido cancelar, en este caso, el asegurado, cuya cuantía dependerá del capital total aportado, lo que decíamos, ¿no es cierto?, por el titular, así como de la rentabilidad del propio seguro. Entonces, si yo he aportado durante 10 años, ¿a cuánto se habrá hecho? ¿Y cuánto habrá generado una rentabilidad? Y a partir de ahí, cuando yo esté solicitando ya mi renta mensual, ellos me van a calcular, le va a tocar a tanto. Entonces, muchas veces prefieren, bueno, si ya son viejitos, bueno, en forma mensual que me paguen. Porque cualquier cosa puede pasar y listo, y mis herederos se van a beneficiar, dicen, ¿no? Entonces, por tanto, prefieren sacar en forma mensual. Otros dicen, ah, no, es muy bajito, además ya no me puedo ni moverme cada 3 meses que me lleve mi hijo a cobrar y listo. Entonces, pero dependiendo siempre del capital aportado del titular. Entonces, así de esa forma, decimos que es aconsejable respetar a estos seguros de carácter vitalicio de la renta. Además, los seguros de renta vitalicia cuentan con importantes reducciones en el momento de percibir la prestación, que pueden llegar hasta el 92%, si mal no recuerdo, de la renta, en este caso, a reducir, y no va a ser el 100%. Decimos en nuestro país existe una renta vitalicia resultando del Fondo de Capitalización Colectiva, que es el Bono Sol. Ahora sí, me recuerdo bien cuando entró Banzer, lo convirtió en Bolivida, luego volvió a entrar Gonzalo Sánchez, Bono Sol de nuevo, y ahora se denomina Renta Dignidad. Son recursos de fondo de capitalización que, de acuerdo al programa, fue implementado a partir del año del 2008 por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones, la APS. Entonces, a partir de ahí, se va ejecutando. Los bolivianos residentes en el país mayores de 60 años que no perciben una renta en el sistema de seguridad social a largo plazo, o sea, los que no tienen una renta de jubilación o una remuneración contemplada en el presupuesto general de la nación, por ejemplo, si son docentes de la universidad mayores ya de 65 años, entonces estas personas
recibirán, o sea, los que no tienen nada de esos beneficios, reciben actualmente la suma de 350 bolivianos. Y los que tienen jubilación o son docentes, pero ya de edades avanzadas, reciben también bolivianos 300. Antes era 300, 250. Ahora este último, o hace unos 2, 3 años atrás, ha subido, unos 2 años atrás, a 350, los que no tienen ningún tipo de renta, y los que tienen renta ha subido a 300. Entonces, así, de esa forma, hablamos de lo que es de nuestro país, de la renta vitalicia. También las prestaciones de la renta universal de vejez y los gastos funerales se financian con el Fondo de la Renta Universal de Vejez. De aquí mismo sale lo que es el 30% de todos los recursos percibidos del impuesto directo a los hidrocarburos del IDH, de las gobernaciones y los municipios, del Fondo Indígena y el Tesoro General de la Nación. Entonces, como verán, el gobierno como tal tampoco él solo no cubre, sino que cubren también de su cuota parte de lo que es recursos del IDH, ponen las gobernaciones y también lo que son los municipios. Entonces, así, de esa forma, las rentas vitalicias se presentan en nuestro país. No sé si tienen alguna pregunta. Muy bien, con lo cual entonces hemos acabado